En el Living de News Digitales, con la sección Deportes, hoy tenemos a un expresidente de Racing para hablar bastante de la historia política, deportiva del club y, por supuesto, también la actualidad. Está con nosotros Daniel Lalín. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Daniel, primero, ¿cómo te hiciste hincha de Racing? ¿Qué primeros Ah, recuerdos tenés? mira, la familia Lalín es una familia dividida. Estaban los Lalín de Avellaneda, que eran todos hinchas de Racing, y estaban los Lalín de la Luz, que era mi viejo, que era hincha independiente. ¿Todo por qué? Porque la primera delantera famosa de Independiente, Canaveri, Lalín, Rabachino, Suana y Orsi, ese Lalín era el tío de mi papá. Entonces mi viejo, como el tío juega en Independiente, se hace en Independiente. Pero la realidad es que el tío de mi viejo era de Racing. Lo que pasa es que de Racing lo echan porque gambeteaba mucho. Era un capo, un crack. Yo vi algunas cosas de él, un crack. Entonces va a Independiente y entonces mi viejo se hace Independiente. Entonces estamos los Lalín de Racing y los Lalín de Independiente. Mi viejo me llega a ver un partido Independiente Racing que perdemos creo que 4-0. Y cuando salgo a la cancha le digo, papá, yo soy de Racing, no soy Independiente. O sea que quedó mi papá y mi hermano, y los hijos de mi hermano de Independiente, y yo de Racing, y mis hijos de Racing. Y ibas a la cancha con la parte de la familia. Y no, siempre fui después de ese partido, nunca más fui a ver a Independiente a la cancha. Lo fui a ver las veces que jugó con Racing, o qué sé yo, pero lo iba, ya ahí fue Racing. ¿Y cómo se te dio por estudiar ciencia para contador? Y ese otro mandato del viejo, el viejo quería a toda costa tener un hijo contador. Así que el día más feliz de mi vida fue el 22 de diciembre de 1972. Ya casado, hace un mes y pico me había casado, y fui y le dije, viejo, acá tenés el título. Es el día que me recibí contador, porque yo la verdad que estudié porque mi hijo me rompía las bolas, pero me daba lo mismo estudiar o no. Pero bueno, mi viejo quería un hijo contador y lo tuvo. Y después llegaste a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Sí, 24, 25, 74, 75, 76 creo. No, sí. En la época de Tayana, ministro de Educación, digamos que Lomas era más bien, vía Tayana era un lugar donde estaba el peronismo, era una universidad bastante nueva. De hecho, nosotros mismos conseguimos el gran predio que nos dio la Cámara de Diputados en Camino de Cintura. O sea, en ese momento vivíamos alquilábamos escuelas, alquilábamos la rectoría así que fue un periodo, un proceso de crecimiento, fundacional, digamos, de la universidad. Después vos pasaste al gobierno de la ciudad y ya después Racing, digamos, la política de Racing. Pero, ¿cómo? No, pero yo fui casi más de 20 años congresal nacional de PJ. Ah, claro, también. No, yo voy a la ciudad como contador general en la época de Carlitos Grosso y después me voy de ahí para ir a trabajar con el Negro Duvalde. Y trabajé con el En la Negro gobernación. Duvalde, ¿eh? En la gobernación. Claro, trabajé con el Negro Duvalde toda su campaña, desde antes de asumir como gobernador hasta, hasta el 99, que él se va y después seguí con Rucau, con Felipe Solá, hasta con Scioli. ¿Y cómo fue el ingreso a la vida política de Racing? Estaba con mis dos hijos viendo un partido que era terrible, desastroso, Racing, y dije, bueno, me voy a meter un poco en la política de Racing a ver si puedo hacer algo. Y ahí me contacté con Cereijo, que era el hijo de don Ramón Cereijo, el que hizo la cancha de Racing, o sea, una institución imagínate que hizo la cancha. Te cuento una anécdota extraordinaria, no se puede creer. Cuando Ramón Cereijo
consigue que Perón le dé los fondos para hacer la cancha de Racing, hay que elegir el lugar. Y Perón le dice, escúchame, está el parque japonés ahí, ¿por qué no lo haces ahí donde está el Sheraton ahora? Sí. Y don Ramón, que era un ortodoxo, dice, no, que lo decía la comisión directiva. Y perdió por un voto. Hicimos la cancha a donde está ahora, podría haber estado donde está el Sheraton. ¿Entendés? Por un voto perdió hacer la Avellaneda. Así que ahí quedó la cancha de Racing, una cancha extraordinaria, hecha en el año 50, 51, 48, entre 48 y 51 más o menos. Cancha espectacular para su momento, ¿no? Para su momento. Ahí en los años 90, cuando vos, a fines de los 90, cuando entrás en la política de Racing, estaba Juan de Stefano, ¿no? Como presidente de Racing. Sí, sí. ¿Qué te acordás de esa época, del balance de su presidencia? Vos después haces una alianza, digamos, y con Otero para llegar al club. Mira, porque es político, te das cuenta. O sea, yo estaba mucho en política, trabajaba en política. Si vos sos oficialista y se te presentan 3 listas enfrente, y ganás vos. Entonces yo lo que hice fue juntar a toda la oposición para poderle ganar a Stefano. Y le ganamos por goleada, le dimos una paliza terrible. Y vos, digamos, siendo contador y viniendo además tu experiencia en la política, ¿cómo veías la economía de Racing en ese momento? Un espanto. Ahí mismo, mira, en aquel tiempo se podía, ahora no se puede. Terminaron, el Racing estaba en convocatoria. Cerrar una convocatoria y abrir otra nueva al momento. Se podía en ese momento. En ese momento se podía. Después, ahora, por ejemplo, vos cerrás una convocatoria y tenés que esperar 1 año para volverte a presentar en concurso. Así que cerramos la convocatoria que tenía abierto Racing. Y la había abierto. Abrimos una nueva. Claro, la primera convocatoria la abre de Stefano. Claro. No sé si de Stefano o es anterior a de Stefano. Bien. Ustedes abren la segunda convocatoria. Nosotros abrimos la segunda convocatoria, que sigue estando abierta cuando yo soy presidente. Claro. El problema es que el desastre de la administración Otero, más la deuda que tenía Racing, hace que cuando yo asumo como presidente teníamos 63 millones de dólares de deuda. 207 juicios, casi todos en rebeldía. Y bueno, encontraban pocas soluciones. Racing funcionaba con algunos mangos que me tiraba Julio y con lo que yo ponía. Que vos ingresabas en formato de mutuo, digamos, préstamo al club. ¿Grondona? No, vos digo. Claro, yo lo ingresaba como préstamo, sí. Claro, sí, y después el auxilio de AFA. Y el auxilio que podíamos tener de AFA, que era relativo, porque ya también había consumido mucho, Otero había consumido, por ejemplo, torneos de verano, anticipos de la publicidad de Abdo, ¿viste? La publicidad estática. Sí, la de los carteles de la cancha. Que ahora son carteles que van cambiando. Antes era una publicidad fija. Y bueno, ya había consumido parte de eso. Así que yo la única solución que tuve, analizamos con los abogados. En el 97, cuando vos asumís como presidente, ¿no? No, el 5 de enero del 98. Bien, gané las elecciones en el 97. Las elecciones son en diciembre del 97. Sí. Y asumís en el 98. Digo, lo que te acuerdes. ¿La gran deuda era con respecto al fútbol profesional o también había deuda de sueldos, de proveedores, de todo tipo? De todo. El problema es que había sueldos, deudas de pagarés que no tenían origen contable. Nosotros no sabíamos dónde venían, pero los pagarés estaban firmados y te hacían el juicio. A ver, si vos te hacen un juicio por un pagaré, que es tu firma, te ejecutan. Claro. Vos no podés aducir nada contra eso. El único que puede aducir es la justicia. La justicia puede determinar si la deuda es legítima o ilegítima. Entonces nosotros, estando en concurso, no podíamos volver a presentarnos en concurso, ya te dije porque había que esperar 1 año. Entonces encontramos la solución de la quiebra con continuidad.
que está dentro de la ley de quiebras y que lo había usado Aceros Bragado. La única experiencia fue la de Aceros Bragado. Y bueno, lo consulté con lo máximo que hay jurídicamente en el país, el doctor Alegría. Fue una idea del doctor Del Arco, que era el asesor nuestro. Y bueno, allá fuimos a la quiebra con continuidad y nos salió muy bien. La decisión de pedir la quiebra con continuidad, ¿ustedes la tomaron durante la gestión o ya en la campaña estaban analizando esa posibilidad? No, porque a nosotros nos decían que había 40 palos de deuda, no 63. ¿Entendés? El tesorero anterior, el tesorero que tenía anterior nos dijo que había 40 palos de deuda. Y bueno, yo pensé, 40 palos, tenemos 4 palos por año de televisión, incrementemos los socios que andaban en los 20 y pico de mil y vamos a ver cómo la podemos pedalear con alguna venta y qué sé yo. Pero bueno, cuando nos encontramos con 63 millones ya no. El problema es que eran 63 millones, pero que mucho no teníamos ningún registro nosotros. ¿Entendés? Era juicios perdidos, porque Racing ni siquiera contestaba los juicios, o sea, estaba rebeldía en casi todo. No teníamos, nos embargaban por todos lados. La única solución que a nosotros se nos ocurrió fue esa. No, tampoco daba si vendían 2 o 3 jugadores, digo, en el 98 Racing tenía un gran equipo. Tenía, no sé, Nacho González, Capria, Úbeda, el polaco Bastilla también estaba. ¿Cómo, además? Escuchame, Quirós, Nacho que lo habían estaba, comprado, creo. Nacho estaba, Quirós estaba. A Capria lo traje yo. Chanchi Esteves, creo que también. Chanchi estaba. Pues eso fue en el 98. 98. El 95 es una cosa, el 98 es otra. Sí. En el 95 yo traigo a Chelo Delgado, compro al Piojo López, que estaba a préstamo en Racing, traigo a Tito Pompey, traigo a Carrario, y después ya estaba Michelini Quirós, y estaba Nacho en el arco. Y después estaba también, trajimos a Zanetti y estaba Reynoso de 4. Sí. Estaba Bastía también, que estaba haciendo las inferiores, y que después en el 98 fue campeón con la cuarta. La primera vez que sale campeón Milito en Racing, sale campeón con la cuarta cuando yo era presidente. Nosotros hicimos una revolución en el fútbol amateur tremendo. Echamos 120 jugadores y tomamos 120 jugadores en 15 días. Y salimos campeones con la cuarta, después de 20 años. Los 120 tomando primera. No, de fútbol amateur te estoy hablando. Fútbol amateur. Estaba muy mal el fútbol amateur, era un desastre. Entonces lo vamos todo por las astas, pusimos a Pablito Centrone, a Palito Brandoni, y hicimos una revolución en el fútbol y salimos campeones con la cuarta, que fue la base del campeón del 2001. El Chanchi, Esteves, Milito. Ahora, y ese plantel, ¿no? Tanto los 95 como el de 98, ¿cómo se solventaban, cómo se financiaban para pagar los sueldos en una situación económica muy difícil para Racing? Y bueno, íbamos, parte ponía yo la guita, sobre todo de los pases. Y después el día a día lo íbamos llevando con lo... Pero bueno, cuando vos ingresabas dinero al club, que estaba en una situación complicada, para mantener obviamente lo que quieren todos los hinchas, que es el mayor nivel de competitividad posible, Sí. ¿vos no veías como contador que después iba a ser difícil recuperarla, salvo una venta excepcional? A ver, hay tipos que son locos de verdad. Hay tipos que son cuerdos, hay tipos que son sensatos, hay tipos que son insensatos. Yo soy insensato. O sea, yo... En ese momento yo no tenía problemas de plata, pero sí quería la gloria. Quería la gloria de sacar a Racing campeón después de 30 años, o 30 y pico de años. Así que yo compré al Piojo, lo compré al Piojo. El Piojo es muy cómico, mira. Lo compramos $650.000.
le di 50 lucas de anticipo a Cacho Recasén, que era el dueño del pase, y nunca más le paguemos nada. Y después lo vendimos al Valencia en 2.400.000 y ahí cobró. O sea que con 50 lucas nos quedamos con el Piojo, armamos una delantera extraordinaria, el Chelo Delgado, el Piojo, tanto que Pasarela la llegó a llevar como delantera de la selección. Varios partidos jugaron el Chelo Delgado, el Piojo López, como delantero de la selección. Así que el Piojo, te digo, por 50 lucas nos ganamos 2 millones y pico. Con esa astucia y esa No, astucia, digamos, una mezcla de astucia y de buena predisposición de Cacho Recasén también, ¿me entendés? O sea que lo íbamos franeleando, él se dejaba franelear y bueno. Y después a Tito Pompey lo compramos a Vélez, yo tenía una muy buena relación con Raúl Gámez, muy buena, muy amigo mío. Hicimos una gran amistad. Un tipo duro, Raúl Gámez. Sí, pero la verdad es un pan de Dios. Lo que pasa es que era de la barra brava de Vélez y era de... Si había que pelearse no le esquivaba el bulto. A ver, si un presidente del comité ejecutivo le robaba un jugador a Vélez, ¿cómo reaccionaba Gámez? Yo te digo esto. Si Brito le hacía eso a Vélez en aquel tiempo, Raúl lo cagaba a tropada. Incluso hoy está muy mal visto. Realmente lo que hizo River, hay una norma no escrita de no pisarse el palito y de no usar las cláusulas para el campeonato interno. Pero bueno, alguna vez las cosas se rompen. Esta vez Brito y sobre todo el técnico, ¿no? Rompieron una regla no escrita, pero que sí se cumplía muchas veces. O sea, a ver, Macri me compró el Chelo Delgado, pero Macri no fue a hablar con el Chelo Delgado y lo llenó la cabeza primero. Macri me llama a mí y me dice, Daniel, me interesa el Chelo Delgado, ¿podemos empezar a hablar? Sí, podemos empezar a hablar, ¿entendés? Igual el criterio. No es que no se vendían jugadores entre clubes, se vendían jugadores entre clubes, pero nunca ibas primero a llenarle la cabeza al jugador, hablabas primero con el presidente de la institución. ¿Está claro? Si el presidente decía, no me toques este jugador, vos no hacías nada. ¿Está claro? Sí. Te doy un ejemplo. Vichy Fuertes. Vichy Fuertes era Independiente y estaba jugando en Platense. A mí me interesaba llevarlo a Racing. ¿Pero qué hago yo? Lo llamo a Héctor Grondona y le digo, Héctor, el Vichy es tuyo, a mí me interesa, ¿podemos empezar a hablar? ¿Entendés? Sí. Sí, ningún problema. Ese comité ejecutivo de esa época, ¿cómo eran las reuniones? Porque imagino presidentes con mucha personalidad. Sí, pero Grondona era un vivo del hora cero. Grondona siempre tuvo a River de su lado. Siempre tuvo a River de su lado. Él era un vivo. Y el estatuto que él armó para la AFA, que es el mismo que le viene bien a Chiqui Tapia, es que los votos valen todos uno y vota cualquiera. Es decir, con todo el respeto por los clubes chicos, pero vota cualquiera, o sea... Los de primera división tienen... Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo tienen lo mismo, es un voto igual que Sacachispa. O que, digamos, no digamos Sacachispa, digamos el delegado de la tercera división del fútbol argentino. Y después hay hoy los 30 equipos que están... Pero bueno, el fútbol argentino tiene eso, que es... No es solamente Boca y River, sino que es una infinidad de clubes, ligas en todas las provincias, es muy federal. ¿Y antes no era así, cuando había 20 equipos? No, sí, también era así. Y bueno, vos fijate lo que es hoy el campeonato argentino. Es un cachivache.
Por la cantidad de equipos. Por la cantidad de equipos que tienen. La televisión hay que repartir la plata entre 30 equipos en vez de entre 20. ¿Sabes cuánto cobra River por televisión? 5 palos. Verde. Sí, que para River, pero para otro un club de... No, pero eso es lo mucho cobra para River y otro. Boca. Después Racing, Independiente y San Lorenzo cobran otra cifra más baja. Sí, Después se Vélez reparte de cobra forma... otra cifra más baja y después los demás cobran todo lo mismo, pero... Sí, no hay tanta diferencia entre el que más cobra y el que menos cobra. No hay 2.5 de diferencia, no hay Más o tanto. menos. Pero es cierto que para River el ingreso de televisión no es nada. En cambio, para un River club tiene 300.000 de los que pelean socios. abajo en el fondo es Hacer fundamental. la cuenta, 300 y pico de mil socios a, no sé, 20 lucas, ponele. Mirá Sí, lo que sí. significa la televisión por año, 5 palos por año para River. Sí, sí, No sí. es ni la recaudación de un mes de socios. Volviendo a esa época difícil de Racing con el pedido de quiebra de continuidad, ¿cómo recordás las charlas y el vínculo con Grondona en esa época? Y bueno, el problema es que tenés que hablar de una persona que murió. Y a mí eso me duele. Porque no me puede contestar, porque si no nos agarraríamos a piña. Yo era vecino de Grondona antes de entrar al fútbol. Vivía a 3 cuadras de la ferretería. Así que lo conocía bien, a él y al hermano. Yo con el hermano tenía una relación extraordinaria. Con Extraordinaria. Lamento toda la vida haber estado fuera del país el día que murió, porque yo lo quería mucho. Con Héctor teníamos una relación bárbara. Y Julio era él y él, y inventaba cosas raras, cosas muy raras. De hecho, una cosa que sí se puede decir, el señor X, investigado en Estados Unidos por lavado de activos, por negociaciones, es Grondona. Ahora, todo lo demás no te quiero contar porque no se puede defender él. Yo no voy a atacar a alguien. No, está claro, está claro. Y tampoco estoy enojado con los hijos. Yo con los hijos no tengo buena relación, pero si me encuentro con ellos los saludo. ¿Y la primera charla con Liliana Ripoll, cómo la recordás? Buenísima. Liliana los primeros 5 meses jugó perfecto conmigo, él y el doctor, Y el juez. El doctor Seidedos, el juez. Después, Grondona tiene la viveza de sacármela. Y bueno, trabajó en la AFA hasta hace poco tiempo, hasta hará 4 o 5 años. ¿Y con el juez Gorostegui? Y Gorostegui hacía lo que podía. Le tenía miedo a Grondona, Gorostegui. Con él sí puedo decir porque todavía vive. Así que... No, podríamos haber hecho algo mejor. ¿Cuándo crees que se rompe tu relación con Ripoll, con la síndico? Y cuando pone ¿El día de la famosa frase? A Costa, claro, el día de la famosa frase, en marzo del 99, donde ella dice... No, ya tenía ya la relación porque ya me había influido, no me dejó que Capa siguiera manejando el equipo, lo puso a Costa hacia Maschio. ¿Ella tomó Ripoll tomó la decisión de correr a Capa? De no renovarle. ¿De no renovarle? No, la tomó Grondona. Le dijo a Ripoll que pusiera a Costa hacia Maschio. Que en ese momento Costas era un 4 de copa. Yo lo había puesto de director técnico de la octava. O sea, ese fue su debut. A los 4 meses es director técnico de la primera. Ya, digamos, entonces antes del día que Liliana Ripoll dice la famosa frase Racing, Asociación Civil, ha dejado de existir, ya venía muy mal la relación ahí. Ya venía mal, sí. Pero ese día es como que moviliza esa frase, moviliza y hace estallar, digamos, una bomba en la interna de Racing increíble. Pero ¿cómo? La gente va a la sede. Llena la calle Mitre, corta la calle Mitre, está llena, hay como 5.000 personas en la sede. El día que yo hablo y diciéndole que es mentira lo que decía Ripoll, que yo había hablado con la cámara y que vuela el tamboril que tiró el paraguayo y que me cortó,
Yo les estaba diciendo a la gente que estaba ahí reunida, Racing no cerró, es mentira de la síndico. Y fue así, mentira de la síndico. Una gran mentirosa. Pero durante 4 o 5 meses jugó bien. Toda la deuda mía la aprobó, no hizo ningún cuestionamiento. Después, 2 o 3 años después, hizo una declaración al gráfico diciendo que no le cabía ninguna duda de que yo había robado, pero que nunca lo pudo demostrar. Esas frases estúpidas. Lo mismo que yo te digo, me parece que vos robaste, pero no podemos, porque no te callas la boca. Entonces, ¿para qué me ensuciás si no puedes demostrar nada? Y de hecho en el juicio salí sobreseído, pero bueno, son esas ya. ¿En el juicio vos decís del año 99? Claro. Claro, que ahí En estaban... el 99 vamos en cana, de Stefano y yo, Otero se escapa del país y vuelve después cuando ya le habían dado la libertad condicional. Y el único que quedó sobreseído de ese juicio fui yo. Otero y de Stefano tuvieron que hacer una probation, declararse culpables y hacer una probation. Yo no, yo hasta el último momento dije, no, sigan con el juicio a ver si me encuentran algo. 8 años después me sobreseyeron. Mucho tiempo. Y la pasás mal. 5 años tuve que pedir permiso para salir del país. ¿Crees que Y ahí, yo en ese momento viajaba mucho, porque por negocio tenía muchos viajes. ¿crees que ahí hubo un daño irreparable a tu imagen? Tras la quiebra, ese juicio. No es tanto la quiebra como... Mira, en el año 98, en el Mundial de Francia, yo arreglo con Grondona atacar los contratos de televisión. Acordate que yo fui el primero que dije que eso era un robo. Que era poco lo que recibía. Era nada, 45 millones de dólares por año nos daban a los 20 clubes de primera. España a los 20 clubes de primera le daba 290 millones de euros. Nosotros teníamos 5 millones de abonados a cable, que era el 1 a 1, pagábamos lo mismo que en España, y España tenía 2.400.000 abonados a cable. Yo me mandé un estudio completo, Alemania, Francia, Inglaterra. Perdón, el de Inglaterra me llega. Un día una financiera amiga me dice, tengo un informe del fútbol inglés, ¿lo querés? Sí, dámelo. Lo traduje todo, bueno, fortuna le daban a los clubes. Y ahí empiezo. Entonces busco cómo es en España, contraté un estudio que me hizo cómo era en España, cómo era en Alemania, cómo era en Francia, cómo era en Italia. Todo eso junto lo recopilé, se lo llevé a Julio en el Mundial del 98, y Julio me dijo, tenés razón. Me dice, vamos. Le digo, Julio, yo corto, le mando un telegrama que no quiero más, y tiro la cámara del foso, y cuando vos vengas dentro de 1 mes y medio, 2 meses, negociamos. Yo pido 200 palos y negociamos 100, 100 y pico, y dentro de 2 años hacemos una parecida. Para llegar a una cifra razonable, ¿me entendés? Porque era un disparate, era una cifra insignificante. Pero en el interín sucede un hecho que es donde yo pierdo. Nuestro enemigo era Carlos Ávila, el dueño de Torneos y Competencias. Pero en el interín que estamos haciendo todo esto, Carlos Ávila se lo vende a Clarín. Los derechos de TIC. Los derechos de TIC, le vende todos los derechos, todos los contratos. Entonces mi enemigo, que era Carlos Ávila, un enemigo de carne y hueso, con el que te podías sentar a hablar y negociar. Hablar o a pelear, o ganarle la pelea y volverlo loco, ¿me entendés? O sea, pasa a ser Clarín, que ya es palabras mayores. Y yo, cuando viene Grondona, me dice, Daniel, cambió la situación. Ahora los derechos son de Clarín, yo no me voy a pelear con Clarín. Y yo decidí pelearme con Grondona y con Clarín, un loco total, loco de atar. A lo Peaky Blinders. A lo Peaky Blinders. Loco de atar. Me ganaron por escándalo. Clarín en el año 99 hizo entre Clarín y Olé 219 notas en contra mío. En un año. Irresistible. Imposible. No, pero yo me saco el sombrero con
con la gente de Clarín. Ellos defienden los suyos. Hoy siguen pagando 40 millones de dólares, 45 millones de dólares. River cobra 5 palos. Cobra menos que cuando... Pero no crees que, digo, en esa época, con la cantidad de abonados que decís que tenía el fútbol argentino y que tenía España, Sí. se nota que había una diferencia. Pero ya en los últimos años es un poco lógico, porque el fútbol argentino en general está un poco lejos del volumen de negocios que juntan las 5 ligas principales europeas, como para que la televisión pague igual que en Europa. Si hubieras hecho eso, si hubieras conseguido, en vez de jugar el Nacional B acá y la primera jugar en el exterior, parte de la primera estaría jugando acá. ¿Entendés? El problema es que no tenés recursos, ¿cómo haces para bancar un sueldo? Hay que aplaudir a Boca, que trae a Paredes, que es un crack espectacular, totalmente diferente. Sí, esto nos demuestra que en la Argentina juega el Nacional B. La diferencia que hay entre la selección y los equipos argentinos es mucha. Lo que pasó entre River y Boca en el campeonato de clubes. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, la diferencia es notable, pero es notable porque venimos hace 25 años recibiendo muy poca plata. ¿Entendés? Si hubiéramos recibido durante 10 años plata para poder bancar los jugadores, acá River a los 18 años tiene que dejar ir a Masantuono porque le ponen, no sé, 60 millones de dólares, le pusieron en total 45 Sí, más pagaron 15, la cláusula, sí, creo que eran 50 al final, me parece. más el 15 del jugador. Sí, sí, la verdad que habría que ver bien qué marca el derecho deportivo, porque si se ejecuta la cláusula no es una transferencia. Pero bueno, habría que ver. Tampoco creo que no le hayan dado nada de jugador. Habría que ver. Bueno, también le pueden dar un contrato de puta madre Sí. y olvidarse. Del 15. Pasa muchas En veces. esa época, acá también. ¿En esa época le hacían dejar a los jugadores del 15 en los clubes? Algunos se les pagaba y a algunos se les pedía que lo dejaran para poder hacer la transferencia y otros se negociaba. Era una negociación ese 15%. Volviendo a la elección, vos le ganás a Capósolo, ¿no? La elección. Sí, Eh, a Quique. Mirando con el paso del tiempo, después de tantos años, ¿creés que hiciste bien presentarte a esa elección o hubiera sido preferible esperar un poco Mira, yo más? tenía un amigo mío del peronismo que me decía, vos sos un tarado. Me dice, si vos sos el capo de Racing, te deben una fortuna. Sos el dueño de Racing con cualquiera que vaya, ¿para qué vas a ir de presidente? ¿Entendés? Pero yo quería ser presidente de Racing. Desde los 17 años quería ser presidente de Racing. Yo estudiaba en la facultad y con un amigo, y mientras mi amigo leía, yo escribía Larín presidente de Racing. Larín presidente. Siempre quise ser presidente de Racing. Lamentablemente me salió mal. Y mirando ahora a Racing actualmente, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo lo ves a Milito? Como presidente que entra en un contexto de Racing, a veces entrar a una nueva gestión en un club, en un momento muy complicado deportiva y económicamente, es malo. Pero quizás también, si los hinchas empiezan a comparar, entrar en un momento del club que viene de ganar las copas que viene de ganar Racing, inevitablemente la gente va a comparar a la gestión de Milito con la gestión de Blanco en base a los resultados. ¿Cómo crees que hizo bien eligiendo este momento, Milito? Con el mismo técnico es difícil. ¿Entendés? Con Costa. Porque el mismo técnico que tenía Blanco lo tiene Milito. Los jugadores que trajo Blanco, algunos los acordó con Costas, otros los habrá traído él. Los jugadores que trajo Milito los acordó con Costa. Así que mientras esté el mismo técnico, yo creo que no hay comparación. No hay comparación importante. Por supuesto que Milito llega a un club complicado, con mucha política. Racing tiene mucha política. En algunos casos de baja calidad, como la Argentina.
y va a hacer algunas metidas de pata y va a hacer algunas cosas buenas. Viene con mentalidad. Yo estuve hablando, muy poco hablé con él, hablé 2 veces nada más, pero él viene con una mentalidad parecida a la de Verón, de crear las cosas bien ordenadas, manejadas como en Europa, así que depende, como todo el fútbol lamentablemente depende de los resultados. El fútbol es hoy. Porque vos tenés 5 partidos seguidos perdidos de local y Racing putea a todo el mundo. ¿Entendés? Y si se clasifica subcampeón de la Libertadores, no te hablo de campeón, subcampeón de la Libertadores, es Gardel. Ahora, si no nos clasificamos para la Libertadores el año que viene, es otro problema. Y estamos bastante lejos. Por lo que decís, Costa no es tu técnico ideal. No, Gustavo ya sabe, ni él me quiere a mí ni yo lo quiero a él. Aunque creo que sabe poco, que hace muy mal los cambios. Aunque el otro día lo aplaudí contra Peñarol cuando faltando 3 minutos sacó a Arias y puso a Cambeses, una jugada muy arriesgada y muy buena jugada, porque Arias en los últimos 5 años dejó un solo penal y Cambeses tiene un 33% de penales atajados. Entonces me pareció una decisión muy lógica, muy arriesgada, porque Arias la verdad que es un arquerazo, pero es un arquerazo abajo de los 3 palos. Abajo de los 3 palos es un arquerazo extraordinario. Ahora saliendo, yo no sé si le empezó a fallar el timing por la edad, como yo que tengo 77, ya algunas cosas me empiezan a fallar. Si le falló por la edad, pero bueno, de los últimos 10 goles, 5 se los hizo él. De los últimos 10 goles que le metieron a Racing, 5 se los hizo él. Así que esa jugada de cosas, la verdad que la aplaudí, porque además hay que tener huevo para hacerla. Sacar al capitán 3 minutos antes para los penales, pues después se da la casualidad que hacemos el gol de la victoria en el último minuto, ¿no? Sí. Pero después no coincido con nada, creo que es muy mal técnico. Daniel, vos sabés que, bueno, acá ha venido Pedro Troglio, que en el último tiempo incursionó como empresario gastronómico en Honduras. En Honduras, mirá vos. Sí, tiene 2 restaurantes en Honduras, que se llama, tiene un nombre argentino, Luján 21. Luján por donde era él, 21 por la casaca que usaba en Gimnasia. También tengo amigos que Fue están... varias veces técnico de Gimnasia también. Sí, Pedro, sí. Hincha del otro club de Avellaneda. Y bueno. Pero después, bueno, es casi como hincha de Gimnasia también. Algún defecto Pedrito Troglio tenía que tener. Y vos sabés que, bueno, yo también tengo amigos en el rubro gastronómico, Santiago Sanguinetti, Damián Marinoni en La Plata, que es fanático de Gimnasia, Damián. Es un rubro muy... ¿Zapata no lo conoces? En La Plata tiene un restaurante no lo espectacular. conozco. No lo conozco. Es un rubro muy difícil el gastronómico. Sí. ¿Por qué se te dio de tener tantas iniciativas vinculadas también al mundo gastronómico? Y te quería preguntar, lo que le pregunté a Pedro, ¿es más difícil el rubro gastronómico o el fútbol? No, es más difícil el fútbol. Toda la vida. El fútbol, mira, en el fútbol tenés que saber elegir muy bien los jugadores que comprás, tenés que saber muy bien los jugadores que vendés, tenés que manejar, tenés muchas cosas para manejar. Yo, por ejemplo, ahora veía que todas las filiales de Racing se unieron para quejarse porque las están maltratando, dice. Bueno, tenés que tener 1 o 2 personas dedicadas a las filiales y que consiguen información y les den bola, tiene muchas cosas un club. Tiene la parte de hockey, tiene la parte de Villa del Parque donde hay básquet, tiene muchísimas cosas. Tenés que arreglar la cancha que tiene muchos problemas, tenés que hacer el predio de Seiza y tenés que enfrentarte con la AFA y con todo lo que significa el comité ejecutivo de la AFA y las relaciones políticas, porque vos vas tejiendo relaciones.
A ver, Tinelli cuando se presentó se creyó que ganaba. Él fue tejiendo relaciones que le dijeron, sí, yo te voto a vos, papá, y después no lo votaron, o uno metió el voto doble. O sea, es complicado, es complicado. Un restaurante es menos complicado, sí. Pero igual tenés que lidiar, tenés el personal, los platos, los impuestos. Si tenés un buen encargado, y si, por supuesto, tenés cocineros que son un desastre, estás perdido. Si tenés mozos que atienden mal, estás perdido. El encargado sería tan importante como en un club, no sé, el gerente general o el secretario general. A la hora de la operatoria. Como el director deportivo, te diría yo. El director deportivo, claro, mejor ejemplo. Si falla la política deportiva, estás al horno. Y después estás, los restaurantes también hoy están en caída libre porque la situación económica está muy complicada. Hay otros momentos que despachás y hay momentos que hay que pelear mucho. Daniel, y por último, ¿con qué proyectos estás actualmente? ¿Seguís un poco en el rubro gastronómico? ¿Estás incursionando en otro lado? No, buscamos. Tengo todavía minas en Salta. Dejé el petróleo me fundí. El petróleo sí que fue una muy mala decisión mía meterme en ese rubro. Con las minas, algunas bien, otras mal. Pero ya se me acaban los proyectos, porque tengo 77 ya. Antes eran ilimitados, ¿te das cuenta? O sea, yo estudiaba, no sé, 15 proyectos por mes para invertir. ¿Qué te sugerían o que vos...? No, que venían a traerme. Te traen proyectos, el que te interesa lo empezás a estudiar y ves o lo haces. Generalmente cuando estás en el candelero te aparecen mucha gente que trata de ver qué te puede meter, ¿viste? Claro. Eso siempre pasa. Pero siempre, ¿y el rubro que más te gustó siempre fue gastronomía? No, yo tuve muchos rubros. Pero el que más te gustó... No, pero el que más te gustó a vos como empresario de trabajarlo. No, sí, a mí me gusta la gastronomía porque me gusta cocinar, los menús los hago yo. También eso, mi encargado dice que soy un desastre porque como hay cosas que no me gustan no las pongo. Está bien. Y le gustaría nada, pero capaz que a vos te gusta, no al otro. El que tiene que decidir es el que come, no el dueño, ¿entendés? Yo, por ejemplo, por decirte cualquier cosa, la ricota, por mí desaparecería el restaurante, no existiría la ricota, ¿entendés? Pero bueno, hay gente que le gusta los ravioles de espinaca y ricota. Claro. ¿Qué voy a hacer? Pero no, es un divertimento, digamos. El restaurante es un hobby. El restaurante es un hobby. ¿Qué me hubiera gustado a mí, de todas las cosas que hice? La minería. Yo creo que la minería en Argentina va a ser una revolución como la soja o como Vaca Muerta. Litio... Todo. Nosotros tenemos tierras raras, tenemos cobre, tenemos potasio. Hay una planta de potasio parada en Mendoza que es una locura. Que la hizo Valle do Río, que es una empresa de Brasil y está ahora parada. Permitiría que producir todo el potasio que Argentina consume y exportar cualquier cantidad. Después tenemos tierras raras. Vos fijate que Trump le pide a Zelensky que le dé las tierras raras para pagarle la deuda que tiene por las armas que le dio. Las tierras raras son cosas para hacer los elementos de los celulares, de las cosas. Tiene un valor. Aparte del litio que tiene la batería esta, hay algunas casas que se hacen con tierras raras. La minería en Argentina va a ser, yo no sé si lo voy a ver, pero va a ser tan importante como la soja. Veremos. Daniel, te agradezco mucho esta charla. No, al contrario, gracias por invitarme.